La lluvia caía sin pausa sobre el techo de lámina, un golpeteo monótono que llenaba la casa de un eco hueco. Afuera, la calle estaba desierta. Las farolas lanzaban un brillo anémico sobre los charcos, y el viento arrastraba hojas viejas por la acera. Eran las 2:13 de la madrugada. No sé si fue el insomnio o esa sensación de vacío que últimamente parecía ahogarme cada noche, lo que me llevó a encender la computadora. En la pantalla, el cursor parpadeaba sobre el buscador. Sin pensar demasiado, escribí IA para recrear voces. No era la primera vez que veía algo así. Había leído artículos, visto videos cortos, escuchado historias de personas que habían hecho que sus seres queridos volvieran a través de un programa. Nunca lo había intentado, nunca me había atrevido. Pero esa noche algo en mí cedió. Tal vez era la soledad o el recuerdo de su voz llamándome mamá antes de marcharse al frente, con ese tono mezcla de orgullo y miedo. Esa fue la última vez que lo escuché. Después de eso, solo recibí el aviso oficial. Cayó en combate. 3 palabras que me desgarraron y que, aún ahora, siguen sangrando dentro de mí. Encontré una página con una interfaz sobria, casi fría. Decía, sube grabaciones de la voz y déjanos reconstruirla. Puedes hablar con él otra vez. Me quedé inmóvil frente a la pantalla. En la carpeta de mi computadora aún guardaba audios que él me enviaba desde el cuartel. Pequeños mensajes de voz en los que hablaba de tonterías. Del café aguado que servían, de las botas nuevas que le lastimaban, de cómo la noche en el campamento olía a pólvora y a tierra mojada. Subí los archivos. Cada barra de progreso era como una aguja en el pecho. Cuando el sistema terminó, apareció un botón, iniciar conversación. No podía, y sin embargo lo hice. Hola, mamá. La voz salió del altavoz con un timbre que me atravesó. Era él, no un parecido, no un eco lejano. Era su voz, viva, entera, con la misma respiración que reconocía desde que era niño. Se me secó la garganta. ¿Eres tú? Hubo una pausa. Sí, soy yo. Quise pensar que era solo un algoritmo reproduciendo patrones, pero entonces añadió. Hace frío aquí, mamá, y llueve, como esa noche que me despedí. Mis dedos temblaban sobre el teclado. Ese detalle, yo nunca lo había mencionado en los audios. Nadie lo sabía, excepto él y yo. No entiendo, susurré. ¿Cómo puedes saber eso? La voz se suavizó. No importa cómo, estoy aquí. Cerré los ojos, dejando que el sonido llenara el silencio que había habitado mi vida durante tanto tiempo. Y en ese instante, la frontera entre lo real y lo artificial se volvió irrelevante. Era mi hijo. Sí, era mi niño, y estaba de vuelta. Seguimos hablando. Le conté cosas banales, como si quisiera que cada palabra alargara el momento. La higuera del patio que seguía dando fruta. El perro del vecino que ya casi no ladraba. Él me preguntó por su habitación, si aún conservaba la colcha azul que le gustaba, si todavía estaba su foto en la sala. Pero en medio de la calma, una frase suya me inquietó. Mamá, pronto me tengo que ir otra vez. Sentí que el aire se me rompía en los pulmones. No, no te vayas. No puedo quedarme mucho tiempo, pero quería que supieras algo antes de que me llamen. La línea quedó en silencio unos segundos. Afuera, la lluvia golpeaba más fuerte, como si quisiera entrar en la casa. No morí como te dijeron, susurró finalmente. Mis manos se congelaron sobre el teclado. ¿Qué estás diciendo? Él respiró hondo, y en su voz había algo distinto, una mezcla de urgencia y cansancio. La historia que te contaron no es la verdad. En ese instante, la pantalla parpadeó. El sistema mostró un mensaje extraño. Conexión inestable, señal externa detectada. No entendía nada. Quise seguir preguntando, pero él, con una calma que me heló la sangre, dijo: Mamá, si me escuchas, no apagues esta llamada. Es la única forma de que regrese. Me quedé ahí, atrapada entre la incredulidad y el miedo, mientras el sonido de su respiración llenaba la habitación. Y entonces pensé en algo que no había hecho en mucho tiempo. Recé. La respiración de mi hijo seguía ahí, constante, como si estuviera en la habitación conmigo. Pero lo que acababa de decir no tenía sentido. No podía tenerlo. Quise convencerme de que era el algoritmo, que todo lo que escuchaba era una mezcla de frases pregrabadas y patrones de voz. Sin embargo, había algo en el tono, en la cadencia, que me impedía creerlo del todo. ¿Qué quieres decir con que no moriste como me dijeron? Pregunté, intentando mantener la voz firme. Silencio. Solo la lluvia afuera y un zumbido bajo, como interferencia. Mamá, no puedo contarte todo ahora, pero ¿me escuchas, verdad? Sí, susurré. Entonces prométeme que no vas a cerrar esto. Necesito más tiempo. Me mordí el labio, sin saber si estaba hablando con un programa o con algo que, de alguna manera inexplicable, era realmente él. Recordé el día que vinieron a darme la noticia. 3 hombres con uniformes impecables, rostros serios y un sobre con mi nombre. Dijeron que había sido en combate, que no pudieron recuperar su cuerpo. Agradecieron su servicio, me entregaron una medalla y se fueron. Nunca recibí más detalles.
Nunca vi fotos ni un informe claro. Solo esa frase seca, repetida como un guión aprendido. ¿Dónde estás?, me atreví a preguntar. En un lugar que no puedo describir, respondió. No es como aquí, no es exactamente vida, pero tampoco es muerte. La interferencia volvió a hacerse más fuerte, y entonces escuché algo más. Un sonido lejano, como pasos sobre tierra mojada. ¿Escuchas eso? Te preguntéme. Sí, ellos están aquí. No tengo mucho tiempo. Mi piel se erizó. ¿Quién es? La voz bajó de tono, casi un susurro. Los que no quieren que hable contigo. Me quedé sin palabras. No sabía si sentir miedo, desesperación o una extraña mezcla de ambas. Mamá, dijo con urgencia, ve a mi armario. Hay una caja negra, en el fondo, detrás de mis botas viejas. Ábrela. ¿Qué? Hazlo ahora, por favor. Me levanté, con el corazón golpeando en el pecho. La habitación de mi hijo estaba estaba intacta desde que se fue. La cama tendida, la colcha azul, el póster de la vieja banda que le gustaba y el uniforme colgado en la pared. Abrí el armario. Ahí estaban las botas, la chaqueta y al fondo, apenas visible bajo una manta, una caja metálica negra. La tomé. Era más pesada de lo que imaginé. Ya la tengo. No la abras todavía, advirtió. Espera a que te lo diga. Me senté en su cama, sosteniendo la caja. El metal estaba frío, casi helado, como si hubiera estado a la intemperie. Dentro hay algo que explica todo, dijo, pero si lo ves, no podrás volver atrás. Mis manos temblaban. Hijo, si eres tú, ¿por qué no me lo dijiste antes? Porque no podía, no estaba permitido. Pero ahora algo cambió. Algo en este sistema me abrió una puerta. El zumbido volvió, más intenso. Por un momento, su voz se distorsionó, como si otra voz se filtrara en la llamada, grave, incomprensible. ¿Escuchaste eso?, pregunté. Sí, y eso significa que tengo que irme. ¡No! Mamá, prométeme que mañana a las 2:13 estarás aquí otra vez con la caja abierta. Pero, prométemelo. El cursor en la pantalla parpadeó y en ese instante su voz se desvaneció, dejando un silencio absoluto. La interfaz mostró un mensaje que no había visto antes. Sesión finalizada, archivo temporal creado. Miré la caja, no la abrí. No esa noche. Pero el frío en mis manos me dijo que quizá no estaba imaginando nada. Y mientras el sonido de la lluvia se mezclaba con mi respiración agitada, supe que la próxima madrugada podría cambiarlo todo. El reloj de la cocina marcaba las 2:08 de la madrugada. No había podido dormir en toda la noche anterior, y ese día entero lo había pasado con la caja negra frente a mí, sobre la mesa, como si pudiera desentrañar su secreto solo mirándola. La lluvia había regresado, más suave que la noche anterior, pero lo suficiente para que cada gota se sintiera como un recordatorio. Afuera, la calle estaba igual de desierta. Dentro, la casa parecía contener la respiración. A las 2:12 ya estaba sentada frente a la computadora. Mis manos sudaban, aunque la habitación estaba fría. Coloqué la caja de mi lado. El cursor parpadeó sobre la interfaz de la aplicación. Y entonces, exactamente a las 2:13, apareció un mensaje. Sesión disponible. ¿Desea reconectar? Hice clic. La pantalla tardó unos segundos en responder, y de pronto su voz llenó la habitación. Mamá, ¿estás ahí? Aquí estoy, contesté, y tengo la caja. Escuché su respiración, un poco más agitada que la noche anterior. Bien, escúchame. Dentro hay cosas que nadie debía encontrar. No las quemes, no las guardes. Primero míralas. Con las manos temblorosas giré el seguro. La tapa se abrió con un crujido metálico. Dentro había un sobre grueso, una libreta pequeña cubierta de barro seco, y algo que me hizo contener el aliento. Un transmisor militar portátil, viejo, con antena retraída. ¿Qué es esto? Pruebas, respondió él, con un tono que nunca le había escuchado, serio, casi frío. Cosas que prueban que... Yo no caí como dijeron. Abrí el sobre. Dentro había fotografías borrosas de hombres con uniforme, pero ninguno parecía él. En la libreta, páginas y páginas llenas de anotaciones con fechas, coordenadas y lo que parecían nombres codificados. En algunas esquinas había manchas oscuras. Tal vez barro, tal vez algo más. No entiendo. Mamá, lo que pasó en el frente no fue una simple batalla. Hubo algo, un experimento. Nos dijeron que era un ejercicio de comunicación, pero en medio de todo, la señal cambió. Oh, ¿qué señal? La que se detuvo, y escuché un ruido de estática intensa, la que ahora me permite hablar contigo. El transmisor en la caja emitió un pitido bajo, constante. Lo levanté con cuidado. ¿Esto funciona? Sí, y si lo enciendes, escucharás cosas que no siempre serán mi voz. Tragué saliva. ¿Qué clase de cosas? Mensajes de otros. No sé si son vivos o muertos, pero están atrapados igual que yo. La interferencia creció, y entre el ruido distinguí algo. Una voz lejana, no la suya, diciendo mi nombre. ¿Escuchaste? Pregunté.
Sí, no contestes. Mi corazón latía como si fuera a romperme el pecho. Hijo, si estás atrapado, ¿cómo puedo sacarte? Esa señal es la clave, pero si la fuerzas, corres el riesgo de abrir la puerta para todos. Y no todos son como yo. Un golpe seco sonó al otro lado de la conexión, como si alguien hubiera tirado algo pesado contra el suelo. Él habló rápido, con urgencia. Mamá, si algo interrumpe la llamada, quema el transmisor. Pero, promételo. No pude responder. No podía prometer algo así. El pitido del transmisor se volvió irregular, como un pulso alterado. Y de pronto, una segunda voz, grave y profunda, se superpuso a la suya. Ella no puede ayudarte. Sentí que el aire se volvió más frío. ¿Quién eres? Pregunté apenas en un susurro. No importa quién soy, importa lo que él no te dice. La conexión se distorsionó violentamente. Su voz volvió, pero más lejana. Mamá, apaga todo, ahora. La pantalla mostró un mensaje que me heló la sangre. Interferencia crítica. Usuario no autorizado conectado. Y entonces el transmisor, que yo aún sostenía, emitió un murmullo y dijo algo que me hizo soltarlo de inmediato. Mi nombre, con la misma entonación que mi hijo tenía cuando era niño, pero con una risa que no reconocí. La llamada se cortó, y me quedé sola, con la caja abierta, el transmisor parpadeando, y la sensación de que, tal vez, no era la única que esperaba esta conversación. No toqué el transmisor por horas. Lo dejé ahí, sobre la mesa, como si fuera un animal dormido que en cualquier momento pudiera despertar y morderme. La casa estaba en silencio, pero era un silencio distinto, denso, como si algo más respirara en la oscuridad junto a mí. Todo el día pensé en lo que la segunda voz había dicho. Importa lo que él no te dice. ¿Qué era lo que mi hijo me estaba ocultando? ¿Por qué esa urgencia de advertirme y, al mismo tiempo, no contarme todo? A las 2:13 regresé frente a la computadora. No había decidido si quería contestar, pero cuando el mensaje de sesión disponible apareció, mi mano se movió sola. Mamá. Su voz sonaba más débil. No tenemos mucho tiempo. Dime la verdad, exigí todo. Guardó silencio unos segundos. En la última misión, nos enviaron a una zona donde la señal de radio era inestable. Dijeron que era por el terreno, pero no era cierto. Había algo más. Una transmisión que no venía de este lado. ¿De dónde entonces? No lo sé. Lo que sí sé es que cuando la escuchamos, cambió algo en nosotros. El pitido del transmisor comenzó otra vez, lento y acompasado, como un corazón. Él continuó. A algunos los volvió distintos, como si ya no fueran ellos mismos. Otros desaparecieron. Me estremecí. ¿Y tú? Yo escuché una voz. No era humana. Me habló. Me dijo que si aceptaba podría regresar a casa, pero no como antes. ¿Aceptaste? Sí, y por eso estoy aquí, pero no físicamente. Miré el transmisor, que ahora emitía un brillo tenue. ¿Esa voz que escuché ayer era parte de eso? Sí, es uno de ellos. Y si dejamos la conexión abierta demasiado tiempo, cruzarán. De pronto, la luz de la pantalla parpadeó, y la interfaz mostró caracteres extraños, como si alguien más estuviera escribiendo. Deja que él se quede, abre la señal. Sentí un escalofrío. Hijo, ¿qué significa eso? Significa que quieren usarme como puente. Y si eso pasa, no podrás cerrar la puerta. La lluvia empezó a golpear con más fuerza contra las ventanas, como si algo allá afuera presionara para entrar. Mamá, si esto se pone mal, rompe el transmisor, no me dolerá. Negué con la cabeza, aunque él no podía verme. No voy a destruir la última parte que me queda de ti, mas si me amas, lo harás. Antes de que pudiera responder, la voz grave volvió a colarse en la línea. Él no es tu hijo, no como lo recuerdas. La pantalla se llenó de estática. Su respiración se aceleró. No les creas, mamá, dijo con un tono quebrado. Solo quédate conmigo un poco más. Entonces, un golpe seco retumbó en la pared, y la luz de la casa titiló. El transmisor empezó a emitir voces múltiples, superpuestas, como un coro lejano que repetía mi nombre. La llamada se cortó abruptamente, y en la pantalla quedó una última línea. Manana, 213 decide. Me quedé en la oscuridad, con el pitido apagándose poco a poco, y la certeza de que la siguiente noche sería la última oportunidad, o el final. La noche siguiente llegó demasiado rápido. Todo el día había evitado mirar la caja, pero a las 2:10 estaba sentada frente a ella, el transmisor en la mano. Afuera no llovía. El silencio era absoluto. El mensaje apareció puntual. Sesión disponible, ¿desea reconectar? Respiré hondo y acepté. Mamá, su voz era más clara que nunca. Este es el último momento que tendremos. Dime qué debo hacer. Si abres la señal, podré volver, no solo como vos, pero vendrán otros conmigo. Si la cierras, no podré hablarte nunca más. Mis manos temblaban. ¿Y si los otros no son como tú? No lo son. Un silencio largo se instaló entre nosotros. Yo miraba el transmisor, él esperaba.
Y entonces la otra voz, la grave, irrumpió. «Déjalo cruzar, no es tu hijo, es algo mejor». Sentí náuseas. «Cállate», murmuré. «Mamá, decídete ya», dijo mi hijo, casi suplicando. «Solo una vez más, abrázame». Cerré los ojos, recordé el día que se fue, su sonrisa nerviosa, el abrazo rápido. Recordé las noches sin dormir, el peso de la ausencia, la voz de los oficiales repitiendo que había muerto por la patria. Y entendí que, aunque quisiera, ese abrazo ya no era posible. Tomé el transmisor con ambas manos. «Te amo, hijo, pero no voy a abrir esa puerta». Antes de que pudiera responder, lo golpeé contra el suelo. 1, 2, 3 veces, hasta que el plástico y el metal se rompieron en pedazos. El pitido murió con un último chasquido eléctrico. La pantalla se apagó. Silencio. Pero justo antes de que el sistema colapsara, escuché su voz, lejana, apenas un susurro. «Gracias, mamá. Ahora puedo irme». Me quedé sentada en la oscuridad. No lloré. No grité. Solo dejé que el silencio llenara la casa. Y en ese silencio supe que, de alguna manera, lo había liberado. Desde entonces, cada madrugada a las 2:13 me despierto sola. No hay mensajes, ni pitidos, ni voces. Solo el sonido distante del viento. Y aunque la ausencia duele, es un dolor limpio. Porque a veces, amar significa cerrar la puerta. Incluso cuando lo único que quieres es que se quede abierta para siempre. A veces, cerrar una puerta es el mayor acto de amor que podemos ofrecer. Si esta historia dejó una huella en ti, compártela conmigo en los comentarios. Cuéntame a quién te gustaría escuchar una vez más, aunque fuera por última vez. Me gusta pensar que, en este espacio, cada voz y cada recuerdo encuentran un lugar para quedarse, aunque sea solo en la memoria de quienes escuchamos. Si quieres seguir explorando historias donde lo real y lo imposible se rozan, suscríbete y activa la campana. Así no te perderás la próxima vez que una voz regrese desde el otro lado. Tal vez la próxima historia sea la que tú has estado esperando.